Vamos a iniciar hoy día Sí, con profesor. Demócrito. Vamos a iniciar con Demócrito de Abdera. Es junto a Protágoras, ya empieza a haber algunos cambios significativos en lo que es la filosofía presocrática, y de hecho aquí es donde ya se empieza a cerrar la etapa presocrática. ¿Qué es lo que me interesa que podamos reflexionar hoy día en torno a Demócrito? Insisto, no los quiero apabullar con datos biográficos per se y una historia que se les haga densa, sino tratar de pensar cada filósofo en lo que aporta a nuestras vidas cotidianas. A veces para bien, a veces para mal, pero siempre hay una influencia. Y en ese sentido, si bien yo no soy hegeliano, no puedo dejar de reconocer que constantemente hay una influencia en las contraposiciones de las ideas que vamos considerando en nuestra existencia. Entonces, yo lo que les pregunto a ustedes es, para que lo piensen durante la clase, ¿es o no es acaso, podríamos llegar a decir, una especie de semilla de lo que es el actual progresismo? ¿Es o no es? Veremos. Porque de hecho, para que tengan desde ya conciencia de lo que vamos a hablar, tan importante es Demócrito que la tesis doctoral de Karl Marx fue justamente la distinción entre Demócrito y Epicuro. Yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes de aquí, por ejemplo, han escuchado hablar de marxismo alguna vez en su vida? ¿Y quiénes de ustedes se consideran enemigos del marxismo? Que hay que combatirlo. Bien, veo que hay mucha gente de bien aquí. Ahora, les pregunto nuevamente, ¿han leído a Marx? No me refiero a solo leer el Manifiesto Comunista o El Capital, porque las obras fueron un poco más allá. Por eso intento decirles lo siguiente, yo no estoy aquí para empezar a explicar lo que ya tanta gente tan sabia les ha explicado en torno a El Capital, el Manifiesto Comunista. Es empezar a ver las raíces del pensamiento. Por eso vamos a hablar de Demócrito y le vamos a dedicar un buen tiempo hoy día. Demócrito de Abdera. Empecemos entonces. No es casual la imagen que tienen en pantalla, por cierto. Ya vamos a ver el porqué. Vida de Demócrito. Antes de hablar de Demócrito, les voy a pedir un poco de paciencia porque necesito que entiendan que Demócrito es alumno de Leucipo. Aquí está el doctor Daniel Siegel con nosotros. Él me puede desmentir tranquilamente. Al día de hoy se discute si Leucipo existió o no existió. O sea, al día de hoy se está discutiendo si esta persona ha existido, porque sucede que cuando un filósofo tiene cierta relevancia, Platón, Aristóteles, se le suele atribuir como un grado de verdad casi dogmática. Entonces, si de repente Platón o Aristóteles ponían en duda X, ya X no existía. Está muy discutida la existencia de Leucipo por estos aspectos, porque ha habido muchos filósofos de renombre que han cuestionado esta existencia, que han dicho que nunca existieron. Y a veces esto sucede de la siguiente manera, para que lo podamos entender. Supongamos que yo me pelease con mi amigo Lisandro Crespo, ¿no? Pues un ejemplo tonto que voy a dar. Resulta que yo tengo 40.000 seguidores en YouTube y él tiene 2. Y yo digo, ah, Lisandro no existe. Capaz que yo estoy diciendo que no existe en cuanto a esta cantidad de seguidores, por dar un ejemplo. Pero no es que él no existe como persona. Y a veces los filósofos dijeron, no, no existe Leucipo porque quisieron tomar distancia de su pensamiento, y ya después los historiadores dicen, ah, nunca nació tal persona. Por eso sean cautos con estas biografías, porque recuerden que todavía no hay un rigor histórico como el que se tiene hoy. Sigamos. Leucipo va a ser continuador de las escuelas eleáticas, va a tomar parte del pensamiento de las escuelas que provienen de Elea, y de hecho se dice que fue discípulo de Zenón de Elea. Recuerden que la última clase la cerramos justamente con Zenón de Elea, por eso hacemos esta línea histórica. Justamente son parte de estas corrientes ecléticas que intentan fusionar lo que es la permanencia del ser de Parménides y el constante devenir de Heráclito. ¿Me siguen hasta aquí? Ellos también están buscando este punto de unión entre todo cambia en Heráclito, todo es en Parménides. Hasta aquí vamos.
Entonces, después si quieren le paso un poco más de información de Leucipo al grupo, para no aburrirlos ahora. Pero ¿qué es lo que me interesa este punto? Leucipo fue quien inaugura oficialmente lo que es la escuela del atomismo. Los atomistas veían que había un principio fundamental en justamente el átomo. El átomo, en Leucipo, está como fuente constitutiva del universo. El universo está constituido por un inabarcable número de partículas, que son los átomos, que no son perceptibles por su exigua magnitud. Los átomos son indestructibles e indivisibles, ingenerados, eternos y cualitativamente idénticos, pero no cuantitativamente. Entonces, volviendo ahora ya a Demócrito, que es el discípulo de Leucipo, considerando que Leucipo haya existido, vamos a suponer que ha existido, él vive en lo que es la actual Grecia, él es discípulo de Leucipo, Aristóteles, Simplicio, Diógenes, Laercio han tomado a Demócrito como uno de los filósofos más preeminentes dentro de la corriente presocrática. Le han dedicado más de un apartado, ya lo vamos a ir leyendo. Y el punto es que llega a tener una fama por la productividad intelectual que posee, similar a la de Aristóteles. O sea, estamos hablando de una persona que para muchos llega a tener en su época una preeminencia similar a la de Aristóteles, con la diferencia de que Aristóteles estuvo claramente que bendecido por Alejandro, que no corrió la misma suerte de los filósofos. No siempre un filósofo tiene la suerte de ser bendecido por una figura de poder político, entonces esto también influye a veces en el reconocimiento. Y esto creo que le da un doble mérito a Demócrito, que no necesitó de ese beneplácito de un emperador para saltar a la posteridad. Eh, Hay algo que es interesante. eh, Se dice que siempre se reía. Dice que siempre se reía, que tenía una facilidad no digo la burla, pero sí para tomarse la vida con cierto humor. Puede sonar que hay muchos retratos con esto. Él entiende la vida de una manera muy particular. Y claramente, como tantos otros filósofos, terminan en el exilio por ese tan particular arte de corromper almas, obviamente que acusado de impiedad. Recuérdese que todos los presocráticos, si algo los caracteriza, es el paso del mitos a logos. Entonces, en este paso del mitos a logos, ya los dioses empiezan a estar siempre en un segundo plano, hasta que finalmente ya no están en ningún plano. Y es ahí donde, bueno, algunos tuvieron que pagar un precio justo, por así decir, en torno a las convicciones que defendía. Entremos al pensamiento de Demócrito. Pueden ver lo que está en pantalla aquí. Vamos a hablar de qué es el atomismo. Posiblemente la parte de la ética la dejemos para después en la segunda parte de la clase. Leo que esto es largo, así que ármense de paciencia, por favor. Empecemos hablando respecto a qué es el atomismo. Demócrito tuvo una producción intelectual por demás abundante. Y ciertamente que él busca este principio de unión entre la, el devenir de Heráclito y la permanencia de Parménides, y se empieza a inspirar principalmente en dos filósofos que ya hemos estudiado, Empédocles y Anaxágoras. No sé si algo recuerdan al respecto, pero está esta idea de buscar este punto de unión, este arjé. ¿Qué es el arjé? Para que recuerden, este principio constitutivo del universo, aquello de lo cual todo emana. Y tiene una solución que podríamos decir que es estructuralmente idéntica tanto a Empédocles como a Anaxágoras. Pero él tiene una particularidad. Demócrito va a hablar de dos puntos que son fundamentales. Y en los que estén tomando notas, por favor, lo escriben. Generación y corrupción. ¿Qué es lo que es la generación y la corrupción? Es generación, mezcla, corrupción, separación.
y lo que es generación como mezcla de elementos originarios y corrupción como separación de elementos originarios. Pero este elemento originario ya no va a ser el fuego, el aire, la tierra o el agua, sino que van a ser los átomos. De hecho, la palabra átomo en griego significa indivisible. Es decir, estos elementos originarios son eternos, increados e indivisibles, características fundamentales. Y aquí donde yo les pido que por favor presten atención. No sé si alguien se anima a ver lo que tenemos en pantalla. ¿Cuál es la palabra que más resalta en el primer párrafo? Esto es tomado de Aristóteles, lo que tienen en pantalla. No sé si ven que hay una palabra en particular que hasta ahora no se había dicho nunca en ningún filósofo anterior. Hay una palabra que es totalmente nueva. No sé si alguien la percibe. No ente. Móvil, El Está vacío. antes del no ente, porque el no ente ya estaba cuando se habló del ente. móvil, El No, eso ya vacío. estaba dicho, Heráclito. El ¿Cuál es la vacío. palabra que está antes del no ente? Nacimiento, No, hay una palabra nueva que está antes de no ente, que ningún otro filósofo la abordó hasta ahora. tío. Vacío. Exactamente, porque este es el punto. ¿Se acuerdan cuando veíamos a Zenón de Elea? Que yo les di el ejemplo. Supongamos que estamos Daniel Schigel y yo. ¿Qué distancia hay entre él y yo en un café? 1 metro. Hay que recorrer 1 metro para que yo le alcance el azúcar. Y que le preguntaba a Lisandro, ¿cuánto es la mitad de 1 metro que tengo que recorrer? Medio metro. ¿Y cuánto es la mitad de ese medio metro que debo recorrer? 1/4 de metro. Y así hasta el infinito. Pareciera ser que entonces, en este principio, habría un problema para llegar a alcanzarle el azúcar. Lo que va a establecer Demócrito es que en realidad lo que existe es el átomo. Ahora, este átomo tiene una particularidad. El átomo, y acá estén atentos, trae consigo un atributo que le es inherente, que es el movimiento. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Vieron cuando explicamos que es imposible separar a Dios en su acto de ser y su esencia? Porque el acto de ser en Dios es su esencia y su esencia es su acto de ser, en esta simplicidad. Bueno, acá piensen con esa misma mentalidad cuando hablemos del átomo. No puedo separar átomo de movimiento, porque átomo es movimiento y el movimiento es el átomo. Y son cosustanciales, es decir, son la misma sustancia, el movimiento que del átomo. Esto es importante. No puede haber separación de átomo y movimiento. Ahora, si el átomo es movimiento, para que haya movimiento se requiere un segundo estamento ideal, que es el vacío. Este vacío es lo que permite el movimiento, porque existe un vacío donde no hay un átomo, es que el átomo se puede mover y de hecho se mueve en línea recta. ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Se entendió este punto? No sé, doctor Daniel, si nos quiere decir algo al respecto, consultar. ¿Se me escucha? Sí, Ah. Sí, claro. Yo creo que lo que Aristóteles está planteando es que, bueno, como estos son filósofos herederos de la escuela de Zenón y la idea de la unidad del ente, ¿no? Lo que encuentra como una solución para explicar el movimiento, o sea, justamente como decía Horacio, ¿no? Plantear que algo permanece pero algo cambia, es pensar el ser, ¿no? Lo que Parménides llamaba el ser, como multiplicidad, ¿no? Como una multitud de átomos, ¿sí? Cada uno de los cuales tiene las características del ser, o sea, es inengendrado, imperecedero, atemporal, ¿no? Pero la diferencia es esa, no es uno el ser, sino que es múltiple. Hay muchos entes, ¿no? Por decir seres sería una contradicción, el ser es uno solo, pero el ser es dividido en entes, que son estos átomos indivisibles, con distintas formas, magnitudes, ¿no? Y que se caracterizan por estar permanentemente moviéndose y para moverse necesitan un espacio, y ese espacio es el vacío. Lo que pasa es que ese espacio, como contrapuesto al átomo, si el átomo es lo que es,
el espacio vacío es lo que no es. O sea, ahí tenemos un problema porque habría que afirmar que es lo que no es. O sea, justamente esto que se llama el vacío, ¿no? Se le da una consistencia, algún tipo de entidad, a lo que para Parmenides no podía ni nombrarse porque sería una contradicción decir que el no ser es, ¿no? Creo Y que la cosa va un poco por ahí. gracias, doctor, por tanta claridad. Y vean qué tan importante es, porque yo sé que esto puede ser un poco aburrido esta clase, pero créanme que si entienden esto, van a empezar a entender el fondo del marxismo. Créanme, pero se los digo habiéndolo estudiado en profundidad. Si entienden estas bases filosóficas, van a empezar a entender lo que es el materialismo. Pero por eso necesito que estén un poco concentrados hoy día. Tan importante es lo que dice el doctor, que piensen que incluso uno de los filósofos más importantes del siglo XX, que es Heidegger, él justamente intenta darle una especie de entidad ontológica a la nada. O sea, vean la complejidad que es este pensamiento. La nada, que para nosotros a veces en el lenguaje habitual, yo tengo un amigo, Alejandro, cuando hablamos de esto, dice, no, pero si el vacío existe, el otro día me comí un kilo en un asado. O claro, para ellos, para el mundo contemporáneo, hay cuestiones que le damos sentadas por sentido común. Pero es un poco más complejo y no animarse a entrar en esta complejidad es lo que permitió que los enemigos de la fe puedan avanzar como han avanzado en los últimos años, porque ellos sí ingresaron a las humanidades y el pensamiento profundo. Ellos no tuvieron miedo a cuestionar aquello que se daba por sentado, sino ven que hizo Derrida, que hasta se animó a cuestionar el principio de identidad y de no contradicción, que es la base de la lógica aristotélica. Cuando hablamos de construcción, Derrida no está pensando solamente en un niño trans, estaba pensando en Aristóteles y este principio de lógica, de por qué debería ser así cuando puede ser de otra manera. Por eso les pido que se animen a ver este punto. Pueden ver el segundo párrafo que es tomado de Metafísica de Aristóteles, donde se dice justamente lo que muy bien marcó el doctor. Demócrito, junto a su maestro Leucipo, sostuvieron que los elementos son dos, lo lleno y lo vacío, el ser y el no ser. Y esto es el fundamento del atomismo. Vamos a seguir explicándolo porque sé que es un poquito duro. ¿Qué es el atomismo como corriente de pensamiento? ¿Me van siguiendo hasta aquí? Por favor, no me escriban nada en el chat porque no lo puedo ver. A ver. eh, dice Lisandro en el chat. Si el átomo, lo que es, ocupa el lugar del vacío, ¿esto no implica que el vacío es desplazado y se mueve? Muy buena pregunta, Lisandro, pero de hecho no, al menos para Demócrito. Insisto, quizás esto habría que preguntárselo a Heidegger. Yo todavía no he llegado ahí, aviso de ya, se conozco muy poco, pero no, porque el vacío es no ser, no es un ente. Yo entiendo tu pregunta, vos me estás diciendo, supongamos, si este ente acá, esta mano izquierda, es vacío y este ente de la mano derecha es átomo, si el átomo se mueve, empuja el vacío. Pareciera que es esta la lógica. En realidad no es así. Lo que está diciendo Demócrito es, hay entes. El ente es lo que existe. El ente es. En el ente hay acto de ser, que es el átomo. Y alrededor hay vacío, que es no ser. Básicamente no hay nada. Y porque no hay nada en el camino, es que este átomo puede manejarse en línea recta y colisionar con otro átomo. Y esto es muy importante. Muy buena tu pregunta, Lisandro. Se nota que el hombre estudia matemática, ¿no? Está con esa cabeza de lógica. Y Sandra, te pido que tomes notas de esto porque esto sí es fundamental, porque es muy buena tu pregunta. Hay vacío y porque hay un vacío se da el movimiento en línea recta. Y a los que estén tomando nota, en Demócrito, ¿cómo se mueve el átomo? Esto si estuviésemos en la universidad ahora, les diría, esto es pregunta de examen, porque esto cambia absolutamente toda la filosofía. No es lo mismo que el átomo se mueva en línea recta a que no se mueva en línea recta. Y ya vamos a ver cuando lleguemos más adelante al final. Porque acá es donde va a tomar distancia Epicuro. El átomo se mueve o no se mueve en línea recta. Y acá es donde cambia absolutamente todo. Pero ya vamos a llegar. Les pido que tengan paciencia. Que no se imaginen lo que ha sido preparar esta clase para mí. Átomos. El universo está constituido por innumerables corpúsculos de magnitud imperceptible y sustancialmente idénticos. Es decir, entre un átomo y otro átomo no hay diferencia cualitativa.
es sustancialmente lo mismo. Son indivisibles, ingenerados, eternos e indestructibles. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo que es un átomo para Demócrito? Para Demócrito, no me vengan ahora con una teoría de la física cuántica del siglo XX, no. ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Se encuentran en movimiento en un vacío que es infinito. ¿Por qué es infinito? Porque es no ser. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Bien. Entonces, ¿cuáles son las diferencias que hay entre sí? Porque uno me diría, por ejemplo, Lisandro, ¿tiene o no tiene acaso una diferencia sustancial con Juan Pedro, donde parece que tienen distintas fisionomías, y Juan Pedro no tiene acaso una diferencia con su biblioteca, y su biblioteca no tiene diferencia con mi mate, siendo que todo es cualitativamente lo mismo, siendo que todo proviene de los átomos? Lo que hay son variaciones en las dimensiones, la forma y la posición. Bueno, entonces explicamos. Los átomos difieren entre ellos primero por la forma. Pensemos de la siguiente manera. ¿Alguien tiene una hoja de papel que se anime a mostrar en cámara? Si no, lo hago yo. Bien, a ver. Es lo mismo. Ahí están todos, miren. Hagan esto. Es lo mismo una A que una N. Pueden ver la pantalla, ¿no? Bueno, entonces ya hay una diferencia, por ejemplo, en la forma. ¿Estamos hasta allí? Hay una diferencia en la forma. Luego, hay una diferencia en el orden. El que esté tomando nota, por favor, ponga una A y una N. Y al lado, un signo que marca la diferenciación con una N y una A. Entonces, primero AN y después NA. ¿Alguien de acá tiene conocimientos en química? Lisandro, ¿te puedo hacer una pregunta? Si podés, no, porque de verdad que nos ilumina muchísimo que haya un matemático acá, no se imaginen cómo ayuda. Sí, Lisandro, me cago un poco más de agua, pero pregunta. Cualquier cosa le pregunto a mi esposa, que sabe un poco más. pero supongamos, Lisandro, si yo pusiese H2O, ¿es lo mismo que si yo pusiera O2H? ¿Vieron cómo el orden puede terminar alterando el producto? Gracias, Lisandro. Pero para quitarme la duda, porque yo como no sé de muchos de estos temas, pues ahí pregunto. Entonces, no es lo mismo Na que An. Esto es fundamental. Si no, vayan a ver una tabla periódica de química y se van a quitar las dudas. Y luego, lo que es la posición. Acá les pido nuevamente que participen. Dibujen una N. Una N, así. Y a esa N den la vuelta. Eso no es una Z. Si yo la N la doy vuelta, eso no es una Z. Entonces, es allí donde vemos que la configuración de la forma, el orden y la posición es lo que va haciendo que de repente Michele sea Michele y mi biblioteca sea mi biblioteca. Porque los átomos se han configurado, se han ido acomodando con diferentes posiciones, con diferentes órdenes, con diferentes formas. ¿Estamos hasta aquí? ¿Se va entendiendo cómo se configura el universo? Simplemente porque los átomos tienen distintas predisposiciones a la forma, a la dimensión o a la posición. Bien, entonces, todo lo que hay en la naturaleza es, según Demócrito, combinación de ¿qué? De átomos y vacío. Pregunta de examen. ¿Cómo se constituye la naturaleza para Demócrito? La combinación entre átomos y vacío. Entonces, acá sí, esto lo resaltan. Después le voy a pasar la diapositiva al grupo, porque esto tiene que resaltar. Los átomos se mueven de forma natural e inherente, que significa que es parte de la esencia del átomo el movimiento. No hay átomos sin movimiento. Y en su movimiento chocan entre sí y se van combinando en posición, en las dimensiones, en la forma. Y esto da las características de las apariencias que nosotros conocemos. Pero por la propia naturaleza del átomo, que se mueve en línea recta, hay un orden causal necesario. Esto lo resaltan. Hay un orden causal necesario en Demócrito. Demócrito es el gran padre del determinismo, porque es pura mecánica, es mecanicismo puro.
Les hago una pregunta, por ejemplo, a Miguel Vargas, que yo lo veo que está sufriendo pobre con la clase. Miguel Vargas, considerando lo que es las formas propias de la naturaleza, si yo dejo caer la lapicera, si yo suelto la lapicera, ¿cae o no cae? Sí cae. Y cayó. Y cada vez que yo Mm. suelte la lapicera, va a seguir cayendo. Porque es determinismo puro. Porque dadas las condiciones, se genera el efecto. Dadas estas condiciones, por la configuración de los átomos y el vacío, cada vez que suelto la lapicera cae. Entonces, acá van a ver, por ejemplo, que esto es la consolidación del atomismo, porque aparece el eclecticismo. ¿Qué es el eclecticismo? Como dijimos en las clases pasadas, esta corriente que intenta buscar el equilibrio entre lo que es la permanencia y el cambio. ¿Qué es lo que se mantiene inmutable? ¿Qué es lo que nunca cambia? El átomo. ¿Por qué el átomo no cambia? Porque es sólido en su interior. Y alguien me diría, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo cortase una hoja de papel? Yo, estos apuntes que preparé para la clase de hoy, ¿los puedo cortar con una tijera? Pero ¿yo qué corto? ¿Corto el átomo o corto el espacio vacío que hay entre un átomo y otro átomo dentro del mismo cuerpo sólido? ¿Se entiende, doctor? Usted que tiene más experiencia como docente que yo. Sí, claro. La idea es que cuando uno corta con un cuchillo no piensa que está generando una separación donde hay una continuidad, pero en la teoría atómica solo estás corriendo, abriendo más el espacio vacío que ya hay entre los átomos, ¿no? Los átomos, bueno, igual Demócrito dice, bueno, están enganchados, hay como ganchitos que los juntan, ¿no? Porque si no, no habría explicación de por qué durante un tiempo se sostienen engarzados entre sí. Pero cuando yo logro meter el cuchillo, los voy separando, separo esos ganchos y los voy alejando entre sí en un vacío que ya existía. O sea, lo único que hago es agrandar el vacío. De hecho, lo que la física actual dice es más o menos lo mismo, ¿no? Porque para la física actual, cuando yo toco mis dos manos, en realidad es la repulsión electromagnética entre los átomos de las dos manos lo que hace que yo sienta esa imposibilidad de penetrar una mano con la otra, ¿no? Si no hubiera campos magnéticos, una mano podría traspasar a través de la otra porque casi todo en el universo es vacío, hay más vacío que lleno, ¿no? O sea, lo que hay son electrones, protones, neutrones, y entre los electrones y los protones y neutrones hay un espacio vacío inmenso, inmenso digamos desde el punto de vista de lo pequeño, que haría que mis dos manos podrían atravesarse una a la otra. O sea, más o menos la idea de que todo es átomos y vacíos se sigue sosteniendo en la actualidad. Y son las combinaciones entre partículas más o menos parecidas y con la misma sustancialidad, lo que según la química y la física actual genera la diferencia entre los distintos objetos de la naturaleza, los distintos entes. Así que más o menos sigue la misma línea. Fantástico. Miquel, usted tiene una pregunta. Sí, justo de hecho quería preguntar más o menos si se parecía a algo así como lo sostiene la teoría atómica actualmente, ¿no? A nivel científico, no a nivel filosófico, porque se me hacía también bastante parecido. Y también quería preguntar, pero, o sea, porque si este vacío es no ser, en el sentido en el que, pues, por ejemplo, se empieza a entender a partir de Aristóteles en adelante, eh, o sea, no tendría mucho sentido, ¿no? Decir que que cuando se está cortando, por ejemplo, como el ejemplo que tú ponías, profe, cuando se corta una hoja, pues se está cortando el no ser, pero si el vacío es no ser, ¿cómo se puede cortar el no ser si es algo, si es nada? Bueno, No ahí sé si me va. explico. Sí, sí, está bien. Respecto a tu primera pregunta, vamos por orden porque ya nos queda poco tiempo. Recuerden que por el mismo link seguimos si se llegase a cortar la transmisión aquí. Primero que estamos hablando de lo que es y lo que no es. No es que se corta el no ser, simplemente que hay movimiento en el no ser, que no es lo mismo. No es que se corte el vacío. Si yo tengo aquí átomo uno y aquí tengo átomo 2 y hay un espacio mínimo en el medio, ¿qué hay en el medio? No ser, no es. Cuando viene el cuchillo, no es que corta el no ser, porque no hay una entidad que cortar, porque no se puede cortar el átomo, porque el átomo es, al átomo no lo puedo dividir. Átomo, recuerden que significa indivisible. ¿Estamos hasta aquí? ¿Qué es lo que yo, entre comillas, corto? Pasa que es una cuestión de lenguaje para que se entienda, es el problema propio de nuestra lengua.
Porque alguien me diría, no, porque en el momento en el que estás diciendo la nada, ya la estás mencionando, por lo tanto la nada existe. No, o sea, es distinto. Acá estamos hablando de carga ontológica, lo que tiene existencia real, digamos, ¿no? Entonces, en el no ser se da el movimiento, porque el cuchillo también tiene un átomo. Entonces, el cuchillo tiene una predisposición en la configuración de sus átomos que permite que esos átomos pasen por el vacío que hay entre el átomo 1 y el átomo 2. Entonces, los átomos del cuchillo se mueven en ese espacio que no pueden cortar al átomo, pero sí traspasar el vacío. Y eso genera la separación. A ver, esto, como le explicó el doctor, estamos hablando de Demócrito. No existía ni los lentes como existen, ni hablar un microscopio o ni hablar lo que podría ser una computadora que nos permite entender el movimiento de electrones y protones. Entonces, era demasiado para la época, digamos, ¿no? Pero era para que se entienda. Lo que está haciendo es decir, bueno, a ver, ¿dónde hay una mayor consolidación de átomos? Si aquí hay más átomos solidificados, unidos, y porque el movimiento y la predisposición lo permitió, eso permite que la lanza traspase el cuerpo humano. Pero a su vez hay una mayor concentración de átomos en la piedra, lo que hace que la lanza rebote. Entonces, el movimiento se da porque hay vacío. Si no hubiese este vacío, ni la lanza se rompería contra la piedra, ni la pila humana se rompería frente a la lanza. ¿Se entiende hasta aquí? Es porque el movimiento se da en el vacío que hay entre los átomos, pero los átomos nunca se rompen. Lo que se hace es la separación porque hubo átomos con mayor predisposición para penetrar en ese vacío. ¿Se entiende así, Miquele? ¿O no? Si no, lo volvemos a explicar. Más o menos, es que, no sé, me sigue pareciendo un poco, seguramente el problema es mío, pero eso, me sigue pareciendo como que si este vacío en realidad no es la nada, sino que es algo ontológicamente hablando, o sea, no desde, Es que ese tema, digamos, es una que perspectiva del lenguaje. claro, no le tenés que atribuir categoría ontológica a la nada, porque simplemente es no ser, es espacio vacío. Y en el espacio vacío es que se mueve, ¿se entiende? Hay un espacio vacío y es ahí donde uno se puede mover. Pensá, por ejemplo, ¿qué hay entre esta hoja y esta hoja en el medio? Un espacio vacío. Yo las puedo unir, pero también las puedo separar. Es así de simple. Lo que hace que al tener mayor consolidación de átomos mis manos puedan separar, por ejemplo, esta hoja así. La podría cortar al medio, que no lo voy a hacer porque me quedo sin apuntes, pero ¿se entiende el punto? No le den fuerza ontológica a la nada, porque la nada nada es un vacío. Y sobre ese vacío que piensen como un campo abierto es donde se van moviendo los átomos. Ahora, supongamos, tengo yo 100 kilos y adelante mío hay dos personitas de 50 kilos. Y yo voy corriendo en ese campo vacío con mis 100 kilos y yo puedo a los que estaban abrazados, que eran dos personas que estaban abrazadas, en pasar por el medio y empujar a una persona para la izquierda y otra persona para la derecha. Eso es lo que hace un cuchillo cuando corta el pan. Empuja a unos átomos hacia un lado, porque hay vacío, porque se pueden mover, empuja átomos para el otro lado, pero yo, que también estoy constituido por átomos, sigo corriendo en línea recta. ¿Se entendió quizás con ese ejemplo del tipo que va corriendo como una rugby, así con la pelota y se lleva puesto todo? Sí, Juan. También podría verse así, profesor, que en la nada es la menos concentración de átomos que pueda existir para que pueda haber mayor desplazamiento entre un ente y otro ente, podría ser. Es que la nada es vacío, es no ser. De hecho también ahí en la pantalla que la realidad está compuesta por dos causas, lo que es y lo que no es. No es, simplemente no es. No hay nada para hacer, no, o sea, no hay predicamento, no es que tiene una esencia. No hay. ¿Se entiende? Cuando lo vemos de manera simple, ¿por qué se mueve el planeta Tierra? ¿Qué hay en la esfera elíptica del planeta Tierra? No hay nada. Por eso es que el planeta Tierra puede estar haciendo este movimiento. ¿Se entiende? ¿Por qué un meteorito podría estallar contra la Tierra? Porque no hay nada en el medio, salvo que se chocara con la Luna, pero ahí apareció algo. Entonces, ¿qué es lo que existe? Existe la Tierra, existe el meteorito, existe la Luna, que son objetos que se mueven. ¿Y en qué se mueven? En el vacío. ¿Se entiende hasta aquí? Ahora, este ejemplo de la Luna, la Tierra y el meteorito que grafica,
es de la misma manera que se comportan los átomos según Demócrito, porque de hecho tiene una teoría respecto a la Luna y el Sol, y de ahí estoy sacando este ejemplo. Es lo mismo, si nosotros vemos cómo es el comportamiento del cosmos, lo que es en lo macro es en lo micro. El otro día lo vimos en la conferencia, cierro esto porque voy a seguir después en la otra parte con el mismo tema. Recuerden por el mismo link. En una conferencia veíamos lo que era el principio de la triada. Si ustedes observan cómo es la estructura en ingeniería que funcionan las pirámides, es la misma forma en la que se estructuran, por ejemplo, las células del cuerpo humano. Y es la misma forma en la que se estructura la familia. ¿Por qué un espermatozoide? ¿Por qué un óvulo? ¿Por qué la unión de un tercero? ¿Por qué hay un vínculo que los une? Los átomos en el comportamiento micro se expresan en el comportamiento de lo macro. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tipo de inteligencia hay que cuando escribe lo macro y cuando escribe lo micro expresa la misma fórmula? Después le voy a pasar al grupo la foto porque yo no, eso a mí se me escapó, lo explicó un ingeniero civil, imagínense. Pero yo veía la misma fórmula de la carga electromagnética, era la misma fórmula, por ejemplo, que la gravitación. La misma fórmula. Simplemente que había una variación. Entonces, quiere decir que en lo micro y en lo macro, el autor parece ser que es idéntico. Esto es para que entendamos. No sé si seguimos hasta aquí, si me han podido entender esta idea del vacío. Porque me interesa que quede claro, Michele. Pensar esto, acá supongo que esto fuera un solo cuerpo sólido, que todo esto fuera unión de átomos. Si viene un cuerpo más grande, los puede separar. ¿Se entiende? Yo no puedo romper el átomo, sino que en el vacío que hay en el medio es donde un objeto más sólido o con mayor concentración de átomos puede penetrar e ir dividiendo. ¿Vamos hasta aquí? Bueno, vamos a seguir con lo siguiente después, que es la siguiente diapositiva. Con esto ya terminamos con el atomismo. Acá va a quedar mucho más claro algunos puntos. Bueno, continuamos entonces desarrollando qué es el atomismo. Los átomos forman por necesidad el DINE, o, mejor dicho, el remolino. Y sobre este remolino es donde se empieza a constituir lo que es la dimensión, la forma y la posición que toma todo elemento de la realidad. La biblioteca que estoy viendo detrás de Santiago, la cámara de Nahum, el micrófono de Sandra, todo emerge una relación de necesariedad que hay en este vínculo entre los átomos. Átomos que se mueven en línea recta y que en esta colisión de átomos en línea recta se empiezan a dar las uniones y separaciones de los distintos elementos. Entonces, el fuego, el agua, el aire y la tierra son producto de las colisiones que se dieron en este primer remolino de átomos. ¿Vamos hasta aquí? Simplemente hubo colisiones de átomos, porque el átomo, recuerden, se mueve. No hay átomo sin movimiento. Como se mueve, colisiona. Y porque colisiona, en tantas configuraciones de las colisiones que se fueron dando, al ser incalculable la cantidad de átomos, se configura el fuego, se configura el agua, se configura el aire, se configura la tierra. Entonces, todo lo que sucede en el universo, desde un volcán hasta un río, es el resultado de la colisión y la reacción entre átomos. Lo escucho, Michele. Sí, perdón, profe, es una pregunta para entenderlo bien. Cuando hablas de movimiento de los átomos, ¿es un movimiento solo local? ¿Es un sentido de movimiento local o, digamos, abarca todo hasta el movimiento metafísico? Todo movimiento, piénselo que no solamente que se mueven sobre sí mismos, vieron que el átomo tiene como esta especie de aureolas que van moviéndose sobre sí mismas, sino también desplazamiento. Quizás allí sea la mejor forma de entenderlo. No estamos hablando de movimiento metafísico todavía, porque todavía no estamos a metafísica. No nos saltemos un siglo que todavía falta para llegar a Aristóteles. No estamos hablando de la metafísica del movimiento que es el paso de la potencia al acto. Todavía no. Cuando hablamos de movimiento, sobre todo en los presocráticos, y muy buena tu pregunta, Michele, porque si quizás esto yo tendré que haber sido más incisivo en este apartado cuando explicó Heráclito, estamos hablando del desplazamiento. Acá sí podemos hablar que el movimiento es desplazamiento, que es cuando el objeto pasa de la posición A a la posición B. El punto es que el átomo, cuando fue de la posición A a la posición B,
Si encontró otro átomo, puede pasar que colisione o se atraiga o reaccione. Puede ser que haya dos átomos que se atraen y empecemos a generar un cuerpo sólido, o que se repelen por completo y empezamos a generar un cuerpo gaseoso. Entonces, este tipo de atracción o repulsión se da por el desplazamiento que tienen los átomos. ¿Se sigue hasta aquí? Como los imanes. Pensemos en ese sentido, pensemos quizás el imán sea el ejemplo más básico para dar. Este sentido de atracción y repulsión. A veces los imanes se atraen y se repelen. Porque, por ejemplo, con mi hija, cuando fui a Paraguay, le traje un regalo a cada una de mis hijas, y a mi esposa y a mi mamá, y a mis hijas, a ambas, les regalé algo vinculado con imanes. A mi hija mayor, porque ya tiene más de 3 años, un juego para armar estructuras. ¿Vieron eso que tienen como los palitos de plástico, pero que tienen imanes en las puntas, con unas pelotitas y figuras curvas y rectas? Entonces ella puede armar una casita, puede armar un castillito, lo que sea, pero ella ya ha ido aprendiendo, por ejemplo, que la bolita redonda tiene imán en toda la pelotita, pero que los palitos tienen un polo positivo y un polo negativo. Entonces a veces no se juntan si los ponen de dos polos positivos, y cuando los pone positivo con negativo, sí se atraen. Entonces está feliz con eso. Y a mi hija menor, que tiene 1 año, es simplemente jueguitos de trenes de madera, pero que se van uniendo con los imanes. El imán es la forma más fácil que tenemos a veces los que nos dedicamos a enseñar para explicar lo que es un principio de atracción y repulsión, que es cómo básicamente funcionan los átomos en gran medida, en gran medida. ¿Estamos bien hasta aquí? Bueno, como vimos, cada objeto en el universo es producto de esta reacción entre los átomos. Y lo que tiene de interesante es que, acá lo quiero, he tomado nota. En el universo, las colisiones entre átomos dan lugar a la formación de torbellinos. Primero es la colisión por el movimiento inherente, luego el torbellino, también llamado DINE. Y a partir de esto se van generando los diferentes estados de las cosas, entre los cuales hay un constante proceso de formación, en tanto que hay un constante movimiento de los átomos entre sí. De allí el movimiento de los planetas, el movimiento de los astros, el movimiento de la naturaleza, la propia vida humana. Mientras que en otros, mientras se da procesos de atracciones, hay procesos de repulsiones. Entonces, así como hay un proceso de atracción donde la vida emerge, hay un proceso de repulsión donde la vida muere. Los seres vivos, de hecho, se desarrollan a partir del cieno primitivo por la acción del calor relacionado con la vida, como también lo está el fuego. De hecho, los átomos del fuego y los del alma son de naturaleza similar según Demócrito, aunque va a entrar con una teoría que vamos a ver después en torno a qué sería el alma. Pero esto es para que entiendan el punto. ¿Qué me interesa aquí? Que en Demócrito no apela en su sistema a la existencia de ninguna causa que no sea estrictamente material y mecánica. Y esto necesito que tomen nota, porque aquí sí estamos entrando de lleno a lo que es la base del pensamiento marxista. En Demócrito, nuevamente, no hay dentro de este sistema filosófico ninguna causa que no sea estrictamente material y mecanicista, de modo que nos están ofreciendo por primera vez en la historia de la humanidad una interpretación estrictamente mecánica del universo. El universo se explica de manera estrictamente mecánica. Espérenme un segundo aquí, por favor, que tengo un pequeño problema. Ahora sí. Gracias a Dios, no se perdió la primera parte de la clase. Vemos entonces que la naturaleza, explicada de manera mecanicista, implica, y esto hay que ser cuidadoso, por eso les pasé los fragmentos, la visión que tiene Demócrito. Y ahí le doy la pregunta a Elizabeth, pero quiero cerrar con esto que creo que es importante. No hay una causa inicial del movimiento. ¿Por qué no hay una causa inicial del movimiento? Pensemos con lógica. Si el átomo es increado, el átomo por lo tanto es eterno, y el movimiento es posterior a la existencia del átomo o es inherente al átomo. Es inherente. Y si es inherente al átomo,
y el átomo es eterno, significa que el movimiento es eterno. Pareciera ser que hay un punto en Heráclito, con una particularidad, que este movimiento no tiene una finalidad. No es que no tiene fin, no confundan nunca fin con finalidad. No hay teleología. Por eso cuando se habla del azar, que es lo que muchas veces se malinterpreta en Demócrito, él no está hablando del azar como lo aleatorio. Él no cree que en el universo sea aleatorio. Él cree en la necesariedad. ¿Por qué? Porque es mecanicismo puro, nuevamente. Necesariamente, si suelto la lapicera cae. Lo que sucede es que cuando él habla del universo como un azar, se refiere a que no hay una causa fin, no hay teleología. No hay una finalidad como si yo hiciese una mesa y la mesa tiene la finalidad de servir de mesa para mis invitados. No es que el ser humano está destinado a una causa fin por un Dios que lo creó para su alabanza. No, las cosas simplemente son y son por pura mecánica. Por eso el movimiento es en ese sentido un movimiento sin sentido, en cuanto que no hay una teleología, una causa fin, que sí la va a inscribir, por ejemplo, Aristóteles, que de allí Aristóteles va a discutir con Demócrito, porque de hecho Aristóteles va a dedicar gran parte de sus obras a tomar distancia de Demócrito, a criticar a Demócrito. Y esto, gente, es el atomismo. Vamos a pasar ahora a la parte en torno a la política y el alma de Demócrito, pero lo quiere escuchar primero Lisandro. No, quería preguntar si él explica el pensamiento, o sea, mi pensamiento, mi forma de actuar y demás, de la misma forma mecánica, o sea, ¿es parte de este movimiento de los átomos o no? ¿Sí? Bien. Espéreme un segundo, Lisandro. Ese es el espíritu del buen estudiante, que quiere ir siempre más allá. Muy bueno. Ahora vamos con eso, Lisandro. Ahora vamos directamente a eso, porque sabía que iba a surgir esa pregunta, porque claro, lo que uno siempre se pregunta es, fantástico, me explicaste cómo surgió el agua. Ahora, ¿por qué estoy escribiendo una poesía? Acá viene la gran pregunta, ¿no? A ver, yo también me la he hecho de la pregunta. Recuerden, no es que todos los filósofos han logrado plantearse todas las preguntas. Quizás no hubo un Lisandro Crespo que le dijese a Demócrito, ¿qué estabas pensando cuando pensabas que pensabas? Pero vamos a ver este punto. ¿Qué es el atomismo? Cerramos con esto. ¿Qué podemos concluir del atomismo antes de pasar a la explicación del alma? Que es la pregunta que tengo preparada para hoy en relación a lo que planteé. Tenemos un modelo que es materialista, estrictamente materialista, y por ser netamente materialista y en consecuencia mecanicista, en Demócrito hay lo que se llama un determinismo fatalista. ¿Siguen hasta aquí? Determinismo fatalista. ¿Qué significa determinismo fatalista? Que si el átomo se mueve en línea recta, y alguien se va a estar preguntando por qué este profesor me está hablando todo el tiempo del átomo que se mueve en línea recta. Porque no es lo mismo que se mueva en línea recta que se mueva en línea curva. No es lo mismo. Ya vamos a ver después por qué. Daniel me dice así, bueno, Daniela se trama porque ella conoce la discusión que hubo entre Epicuro y Demócrito, que es la que toma Marx en su Texto Torre. Es donde cambia todo. Un simple movimiento cambia todo. Pero sí podemos ver, y yo les pregunto, si yo les hablo de un determinismo fatalista, que indefectiblemente, conforme el curso natural de las cosas, está determinado que el capital va a crecer a tal punto que va a permitir la emancipación de la clase obrera cuando ya no resista más la opresión. Es indefectible que la clase obrera necesariamente se va a sublevar y va a llevar adelante la revolución del proletariado. Marx, para que lo piensen, escribió en clave de posibilidad o había un determinismo donde necesariamente el proletariado se iba a rebelar. A ver quiénes han leído Marx. ¿Había o no había determinismo? Segundo. Era determinista. Era determinista. ¿Y era un Era determinismo determinista. materialista o era un determinismo idealista? Bueno, habría que discutir si es posible el Materialista. determinismo idealista, ¿no? Pero, Sí, podría haber. Pero no, materialista porque es las relaciones materiales entre los hombres, que él entiende son las relaciones económicas las que van a determinar su pasaje del capitalismo al socialismo, ¿no? Al comunismo.
Por eso mismo, gente, ¿Quieran o no? tienen que leer este libro, que es Filosofía para la batalla cultural, porque de verdad cuando empiecen a entender la filosofía, se van a dar cuenta que el pensamiento de Marx era más que, como algunos dicen, un resentido que dejó de morir de hambre a sus hijos. Más ya que era un resentido que dejó morir de hambre a sus hijos, la filosofía es mucho más profunda, ya encontramos las raíces aquí, y si nosotros empezamos a entender las raíces, podemos cortar el problema de raíz. Si no, estamos siempre queriendo cortar las ramitas que nos molestan la visión del hogar. Tenemos que ir al problema de raíz, necesariamente, y esto es lo que hace la filosofía. Por eso les dije, ¿a qué les hace recordar cuando yo hablo de determinismo fatalista? Lo tienen en imagen. Sigamos entonces estudiando este punto. Entremos a la pregunta de Lisandro. Lisandro nos pregunta sobre algo que es muy interesante, que es lo siguiente. La psique, o la psique. La psique, o el alma, no sé que en griego psique significa alma. Lo que hoy estudiamos como psicología sería como el logos del alma, el estudio del alma. La psique tiene una particularidad. Que voy a ver si lo puse en la siguiente diapositiva o no. A ver. Aquí está, me había pasado, me adelanté un poco, perdón. Y puse mal el orden de las diapositivas. Ahí te pueden ver lo que es el hombre, ¿no? Entonces, la psique o el alma también está compuesta por átomos. Esta es la particularidad, que es lo que pregunta Alessandro. ¿Qué es lo que muchas veces, a ver, yo creo que tengo en un canal de un Conserva Random un debate entre un ateo y un sacerdote. Creo que lo puse en un Conserva, me parece encantador ese debate. Donde el sacerdote le decía, bueno, defíname materia. Y él decía, bueno, materia es aquello que interactúa por las cuatro fuerzas del cosmos, que son nuclear débil, nuclear fuerte, gravitatoria y electromagnética. Entonces el sacerdote decía, si eso es materia, ¿cómo se explica que la materia genere una poesía, genere el amor, genere una prosa? Bueno, ¿qué diría Demócrito? Hay que estar preparado para el debate en este sentido. A la pregunta de Lisandro, diría, el alma está compuesta por átomos. Entonces, él dice, por ejemplo, que la pérdida de una cantidad pequeña de partículas en el espíritu es lo que va produciendo sueño. Y cuando hay un abandono absoluto, excesivo de átomos, es cuando llega la muerte. Dice así, dice, no, no puedo creer que dijo eso. Bueno, en serio que lo dijo, ¿eh? O sea, esto te sacó los No, no, me expertos de... parece interesantísimo cómo logran explicar alrededor de su idea hasta la razón del sueño y la muerte. Es maravilloso. Miren, algunos llevamos toda una vida. Yo recién hoy, con 36 años, lo hice en mi primer libro, intenté establecer algunos puntos, no en la filosofía, sino en una doctrina que es el conservadurismo. Es decir, bueno, algunos puntos esenciales de lo que es la doctrina conservadora, en torno al feminismo, en torno al transhumanismo, en torno al ecologismo, y diferenciándome de las ideologías. Y me costó un montón, 2 años y un poco más de investigación, es decir, principios de una doctrina, algo que lo hace cualquiera. Esta gente crearon sistemas filosóficos, y un sistema filosófico es un sistema cerrado que intenta dar respuesta a todo, a qué es el hombre, qué es el mundo, qué es el cambio, qué es la potencia, qué es Dios. Intentan explicar todo, ¿se entiende? Bueno, una particularidad, Hegel llegó a desarrollar 5 sistemas filosóficos cerrados. O sea, esto para que veamos, ¿no? No es que pasan a la historia porque sí, o sea, hay que saber reconocer con humildad, decir, bueno, nosotros también tenemos que aventurarnos. Vean la suma teológica lo que es. Intenta alguien leerla en su vida. No digo estudiarla, leerla. O sea, esta es la complejidad. Sigamos entonces a la pregunta que nos hizo Lisandro. Las percepciones sensibles, por ejemplo, Lisandro me puede en este momento ver y escuchar, se explican porque hay interacción entre los átomos de los efluvios que parten de la cosa percibida y los átomos del receptor. Entonces, cuando yo hablo, hay un movimiento de átomos en el aire, imperceptibles por la vista, pero sí perceptibles por el sonido, que van resonando y llegan a los átomos, que podríamos decir que es el sistema auditivo de Lisandro. Es todo colisión de átomos. Cuando hay muchos átomos hay cuerpo sólido. Cuando hay poquitos átomos es el sonido que va reverberando en el aire. Entonces, ¿qué es el alma? El alma son átomos. Átomos similares a los del fuego, de hecho. No más que, a diferencia del fuego, los átomos del alma son, entre comillas,
más redonditos y más perfectos. Esto es lo que va a decir Demócrito. Por eso tenemos la capacidad de pensar. Entonces, dice, los átomos del hombre están formados de manera esférica, liviana, suaves y refinados. Y el pensamiento, la conciencia, la sensación, son justamente el resultado de la agregación o combinación de diversos átomos que constituyen la sustancia del alma. Entonces, cuando yo escucho la novena sinfonía de Beethoven, se va generando una forma de acomodar los átomos, porque piensen, viene la novena sinfonía de Beethoven. Piense que este mate es la novena sinfonía de Beethoven. Este mate, que es la novena sinfonía, es un átomo. Viene viajando por el aire, colisiona contra mí y me pega. Y cuando me pega en el cerebro que tiene átomos, hace que estos átomos se acomoden de otra manera en mi cerebro. Y al acomodarse de otra manera, me resulta más placentero que cuando escucho, por ejemplo, a Elegante, donde ahí se me desacomoda todo y broto de la ira al ver la mediocridad de la gente que le rinde culto a la barbarie. Entonces, esto es lo que está diciendo respecto a las sensaciones. Porque hay una sensación que es más agradable que otra por cómo los átomos van colisionando. Sí, Michele. Y con respecto al sentido de las palabras, o sea, a la información que se transmite como tal, para que algo pueda significar algo de verdad, ¿dijo algo Ahí también llegamos. o se aventuró? Ah, Muy buenísimo. bien. Están todos adelantadísimos. O sea, no terminemos más hoy. Ya llegamos. Vamos por parte. Primero fue la parte de Alexander. Bueno, cerremos esto. ¿Cómo funciona nuestro intelecto? Porque acá está, esto es una maravilla, ¿no? Acá vemos el fatalismo. Pobre Demócrito. Yo me imagino también fue juzgado por impiedad. Imagínense lo que decían los dioses, ¿no? O sea, los dioses también son átomos, les aviso desde ya, ¿no? Les aviso desde ya si alguien quiere preguntar, ¿qué son los dioses para Demócrito? Átomos. Alguien que ponga en el chat, por favor, F por Zeus. Sigamos, entonces. Sergio. Él inaugura lo que es el escepticismo. Y esto es fundamental. Más allá que yo como conservador en parte defiendo el escepticismo, necesariamente uno como conservador tiene que ser en algún punto escéptico, necesariamente, si no, no se es conservador. Pero tenemos dentro de lo que es el escepticismo, lo que es el conocimiento más fino a lo que es el conocimiento más degradado. Entonces, ¿qué sucede? Que el conocimiento más elevado es que se da a través del intelecto y el conocimiento más degradado se da a través de los sentidos. Y alguien podría decirme ahora, en este momento, cuando hablamos de la epistemología, aquí estamos hablando de la epistemología de Demócrito. Esto es epistemología pura. Esto parece ser un suicidio epistemológico, porque ha hecho toda una tesis en torno a defender el materialismo, pero luego pone un mayor grado de verdad en la razón que en los propios sentidos. No sé si entienden la contradicción que pareciera haber en Demócrito. Lo que pueden ver en pantalla, ¿alguien se anima a leerlo? Porque es un extracto directo de Demócrito. ¿Algún valiente que me quiera ayudar? Porque me quedo sin voz y quiero tomar mate. Oh mísera razón, que tomas de nosotros tus certezas, tratas de destruirnos, nuestra caída, sin duda, será tu propia destrucción. ¿Qué significa eso, Michele? Porque es maravilloso. Ahí sabes lo que están hablando. Ahí los sentidos le están hablando a la razón. ¿Qué le están diciendo los sentidos? El mundo sensible, o sea, mis oídos, mi olfato, mis gustos, mis ojos. ¿Qué le están diciendo a mi razón? ¿Qué le dicen según ustedes? Oh, razón miserable. Estás destruyéndonos. Porque ¿de dónde toma certeza la razón? ¿Cuál es el primer grado de conocimiento? ¿De dónde provienen las ideas? ¿Qué dijimos al comienzo? ¿Del mundo sensible o del mundo racional? El mundo sensible. Entonces, ¿qué es lo que le están diciendo los sentidos? Tus certezas las estás tomando de nosotros, pero cuando pones el conocimiento racional como un conocimiento de mayor verdad que el mundo sensible, porque sabe que los sentidos nos engañan. Eso lo dice Demócrito, dice, Demócrito va a decir, lo que Lisandro Crespo percibe por sus átomos como frío no es lo mismo que puedo percibir yo como frío, ¿eh? Entonces, ¿qué está diciendo Demócrito? Algunos perciben el frío, otros perciben el calor. Percibimos distintas cosas.
Entonces, no hay certeza en los sentidos, porque cada uno percibe de manera distinta porque tiene distinta configuración de átomos. ¿Dónde hay mayor verdad? En la razón. ¿Qué le están diciendo los sentidos a la razón en esta poesía? Qué desagradecida que sos, señora razón, porque vos tomás tus certezas de nosotros los sentidos. Pero resulta ser que si haces prevalecer la razón por sobre los sentidos, estás buscando tu propia destrucción, porque no podría haber razón sin los sentidos. Intente cada uno pensar si hubiese nacido ciego, sordomudo, si podría, y sin tacto y sin nada, si podría tener un grado mínimo de conocimiento del mundo. Salvo una verdad revelada directamente al espíritu, ¿qué podrían conocer del mundo si no hubiese sido primero por los sentidos? Esto es lo que le está diciendo los sentidos a la razón. Destruir el conocimiento sensible es destruir la propia razón, porque es el principio del conocimiento. Pero Demócrito dice, sí, pero necesariamente en la razón hay una verdad más elevada que en los sentidos que son estrictamente subjetivos. Le escucho, Itzel. Nada más una pregunta. Eh, ¿Cómo llegamos a que la razón viene de nuestros sentidos? Como que Le todavía hago una pregunta. no lo tengo tan claro. Sí, Le hago una pregunta, dice, ¿usted conoce la Biblia? sí, Bien. ¿Usted podría haber conocido la Biblia si usted hubiese nacido ciega y sorda? no. Ahí está la respuesta. Podríamos decir que en la Biblia hay una verdad revelada impresionante. Pero ¿cómo la llega a conocer si no es primero por los sentidos? Que luego su razón puede elevarle y conocer y empezar un trabajo teológico en torno a, bueno, ¿qué me está diciendo la Biblia aquí? ¿Cómo interpreto Juan 3:16? ¿Cómo logra interpretar el Apocalipsis? ¿Cuánto hay de alegoría y cuánto hay de verdad histórica en el Antiguo Testamento? Bueno, eso ya es un trabajo de la razón. Pero el primer contacto que tuvo usted con la Biblia, o alguien se lo dijo, o usted lo leyó. El primer grado de conocimiento que tiene el hombre, y esto lo vimos en antropología. Yo no sé si usted estaba cuando vimos antropología, No. pero ahí está el punto. Por eso le dije que era importante hacer la introducción primero, que está en los archivos que le pasó Flor, porque yo doy por sentado este punto. El primer grado de Ok. conocimiento siempre es sensible, siempre. El niño conoce primero por lo sensible y luego comienza el proceso de abstracción. Yo no estoy en esa corriente que o empiristas o racionalistas. Lo que estoy diciendo es, hay un proceso paulatino y de elevación, que Demócrito también lo va a considerar. Él dice, sí, sí, conocemos por el mundo sensible, pero lo que para ustedes es dulce, para mí no es tan dulce, y lo que para un mexicano es picante, para mí es la muerte en vida. Entonces, no sé por qué se ríen con eso. Es horrible lo que me pasó a mí en México. Entonces, este es Ay, el no. punto. Entonces, esto es lo que está diciendo Demócrito. Bien, sigamos entonces, porque no llegamos. La ética de Demócrito. La eutimia, ¿qué es la eutimia? A ver si alguien sabe. Está mal escrito ahí igual, pero no importa. Se escribe Thymia. Recuerden que ¿qué significa en griego? Bueno. Eutrapelia, que es Bueno, la buena diversión. Eugenesia, que es el buen origen. Eutanasia, que es la buena muerte. ¿Qué es eutomía? Es Buen el humor. buen pensamiento o la buena alegría. Hay una distinción allí. Pero es lo bueno. Es la alegría producida por el pensamiento. Demócrito sostiene justamente por eso le di esta idea de la razón como una verdad más elevada. ¿Dónde está la ética de Demócrito? En la alegría que se produce por el buen pensamiento. Entonces, ¿cuál es la cúspide de la eutimia en Demócrito? La ataraxia. La ataraxia es ese estado de reposo pacífico que tiene el alma del hombre. ¿Bien? Ahora, ese estado pacífico ya no es la ataraxia, como vamos a ver cuando veamos a Aristóteles, como la posesión pacífica del bien. Y acá les voy a pedir que vayamos rapidísimo, tengo que pasar con Protágoras en la siguiente parte. La ataraxia es la ausencia de pasiones. La ausencia de pasiones, la ausencia de miedo, la ausencia de gula, la ausencia de lujuria. Básicamente, no haya turbación alguna. Y Demócrito habilita lo que es la autoestima moral. ¿Qué es la autoestima moral? Donde cada uno empieza a configurarse para sí mismo aquello que es moralmente válido en torno
a lo apetecible, lo deseable, lo querido, lo bondadoso. La autoestima moral. Y justamente de allí se deriva esta idea de la eutimia, como está escrito abajo, que es producto de la sensatez y de la sensación en el alma. Porque como cada alma está configurada de manera distinta por átomos, recuerden, la alma, ¿por qué se configura? Por átomos. Cada alma va a tener su propia forma de percibir, a través de la sensatez, aquello que le genera placer y felicidad. ¿A qué le suena esto a algunos? A ver. A Ya mí iba me a parece estar repetir, hablando, ¿Sí? perdón. ¿A qué le suena? bueno, no sé, yo sí iba a decir, a mí me parece estar hablando con la sociedad actual, relativismo puro en todos los ámbitos. Miren qué interesante. Y sigamos entonces con esto. Nos va a decir Demócrito una frase que es muy conocida, que es, la igualdad es noble en todas partes. La igualdad es noble en todas partes. Sí, a ver, obviamente que él va a defender la democracia, más concretamente va a defender la sofocracia, porque todos saben que cada uno aspira siempre a legitimar su poder. Daniel Siegel y yo diríamos que acá estén los sabios en el poder, y los punteros políticos digan, no, nos tenemos que estar nosotros, que estamos repartiendo bolsones en las villas, y bueno, a ver. Cada uno quiere estar en el poder, es así. Ahora, él claro que defiende la democracia, él considera que es mejor vivir pobre en una democracia que ser próspero en una tiranía, porque la libertad es mejor que la esclavitud. Yo les invito a que busquen qué decía Demócrito de los esclavos y las mujeres, porque así son los progres. Hablan todos de igualdad, pero hay algunos que son más iguales que otros. Si no, vayan a leer, por ejemplo, La rebelión en la granja de Orwell. O sea, es así esto. Pregunta muy breve, Sí. ¿tiene algo que ver su nombre con la palabra democracia o es No, pura casualidad? Bien. casualidad. Como casualidad que se llamaba Sócrates, el marido de Santa Sara. Son casualidades, es el nombre. Demos significa pueblo. Democracia. Kratos es gobierno. Kratos es gobierno de pueblo. Demócrito es simplemente un nombre porque en esa época era como llamarle carpintero al carpintero. Entonces, ¿qué apellido tenía? El carpintero. Es común, digamos. Son casualidades. Él dice que el mando debe corresponder al más sabio por naturaleza. Él defiende la sofocracia, por eso lo marco allí. Dijo la frase siguiente: el hombre sabio pertenece a todos los países, porque el hogar de una gran alma es el mundo entero. ¿Ustedes lo ven como un patriota o como un globalista? Un socialdemócrata global. ¿Vieron qué interesante que es estudiar este punto? Hoy hablamos todo de globalismo. Yo me pregunto, ¿de dónde viene la idea del globalismo? Que el globalismo es bueno. No es solamente una cuestión de las élites que ya hemos denunciado, es algo más profundo también, porque hay una filosofía por detrás. Tenía algo interesante que yo lo rescato. Estaba a favor de de la pena capital para los corruptores. En todos hay grado de sabiduría. En todos tienen un grado de verdad, ¿no? Y él dice que la humanidad va evolucionando de lo salvaje primero por temor a la naturaleza, donde se agrupan las familias y las gens, para luego, cuando empiezan a ver los beneficios, a prueba y error, evolucionar como sociedad. Allí viene el lenguaje. No sé quién preguntó por el lenguaje. Alguien preguntó por el lenguaje. El lenguaje es un ensayo a prueba y error. Cuando nos pusimos de acuerdo que empezar a decirle blanco a lo blanco nos servía como sociedad, empezamos a decirle blanco a lo blanco. A prueba y error. Cuando descubrimos que el lavarropa era bueno porque nos evitábamos lavar ropa, dijimos, fabricamos el lavarropa. Funciona así. De hecho, para muchos es como una especie de proto-relativista. Todavía no, ya vamos a llegar. Esperen un poco. Esperen un poco que estamos con los tiempos, me quedan 5 minutos. Entonces, él sostiene que la teoría de la evolución de la cultura, es decir, la cultura no es inherente al ser humano, no es nuestra naturaleza constitutiva. De hecho, ¿qué es el hombre para Aristóteles? Sum politikon. Es más, para un cristiano, ¿cuál es la naturaleza del hombre? No es bueno que el hombre esté solo. Él dice que en realidad todo esto es producto de la evolución, porque vimos que era mejor estar en sociedad que estar aislado frente a los animales salvajes que no iban a comer. Entonces, es básicamente así que van naciendo las artes. Y las artes son, de hecho, una forma de imitar a la naturaleza. Bien, para finalizar, entonces. Acá quiero que hagan cada uno una tarea para la semana que viene.
Y esto de verdad que se los pido. Dijimos que los átomos se mueven en una relación de necesariedad. ¿Me siguen hasta aquí, no? ¿Les quedó claro hasta ahora? Bien. ¿Qué sucedería si hubiera desviaciones casuales? Si un átomo que tenía que ir en línea recta, de repente le pintó viajar en línea curva. ¿Vieron cuando uno tiene que ir al trabajo y dice, me paso a tomar una cerveza? Y le dice a las amigas, si te llama mi esposa, avísale que estoy en la oficina sin el celular. Esto, ¿qué pasaría si hay una desviación casual en un átomo? Es lo que quiero que lo piensen. No tienen que pensar. Es difícil. O sea, nosotros cuando hicimos la carrera, por ejemplo, nos hacían, las actividades eran así. Era, bueno, ¿qué hubiese pasado si Hegel no hubiese tenido la influencia de Fichte? Y eso te obliga a crear a vos un sistema paralelo. No sé, doctor, nos quedan unos minutos. Me gustaría escucharlo a usted, doctor, qué le pareció, doctor Daniel, si se entendió la clase, alguna crítica que nos pueda hacer, algún aporte. La cosa perfecta. Yo lamentablemente no me puedo quedar en el siguiente bloque. Justo vos querías que esté para el tema de los sofistas, pero no puedo. Pero, no, entiendo la duda de Michele, por ejemplo, con respecto al no ser, si es lo mismo que el vacío. Me parece que le quedó picando y lo entiendo, porque uno podría plantear que el espacio no es el no ser, es algo, es espacio. Entonces ahí hay como una contradicción ontológica. Pero para Demócrito es así, o sea, el espacio vacío es nada, no, es no ser. Después sí, más adelante se va a plantear esa dificultad, ¿no? Ontológica de si haber espacio no es saber algo. Y de hecho, Descartes va a decir que el espacio es la materia, o sea, no va a diferenciar la materia del espacio que ella ocupa. Así que, bueno, Descartes no es Demócrito, ¿no? Por ese lado, entiendo la pregunta y es una pregunta legítima, ¿no? Y me parece que yo tampoco sabría responderlo bien, porque efectivamente es vacío, pero hay distancia, algo hay ahí que se puede medir la distancia entre un objeto y otro por la distancia que separa en el espacio vacío. Entonces, ¿es algo o es nada? Y todavía sigue discutiéndose en física si el espacio está totalmente vacío o tiene algún tipo de energía o algún tipo de sustancialidad. Bueno, es una duda legítima, ¿no? Y ontológicamente también, porque si es nada, ni siquiera podría pensarse ni nombrarse, ¿no? Desde el punto de vista de Parménides, digo, ¿no? Y lo otro que mencionaría es el hecho de que entiendo, digamos, esto que dice Demócrito del atender a los sentidos, que los sentidos es el punto de partida para el pensamiento, pero también, ojo, que toda la deducción que él hace de los átomos es al margen de los sentidos, porque no había un átomo y dice que no se pueden ver. Entonces, toda la explicación es puramente racional, ¿no? Simplemente resolver el problema de cómo puede haber movimiento y al mismo tiempo permanencia, ¿no? Y eso es un problema puramente intelectual, no es un problema que se ha suscitado directamente por los sentidos. Y la solución que da aparte es con estas partículas indivisibles, no cualitativas, que es la diferencia con Anaxímenes, ¿era Arquímedes. Anaxímenes, que le hablaba de átomos cualitativos y Demócrito no, dice, bueno, solo se diferencian en figura, forma y disposición en el espacio y tamaño. Este, pero es interesante, ¿no? Que siendo alguien sensorialista por ser materialista, todo su armado es, sin embargo, eh, si no eran Anaxágoras, dicen por ahí. Sí, creo que eran Anaxágoras, ¿no? Sí, Anaxágoras, ¿no? El de Nous, sí. ¿Anaxágoras era? Sí. Anaxímenes. Todos son parecidos, los nombres, bueno. No, me refería a que el tema de la abstracción intelectual que implica haber llegado a la idea de átomo, ¿no? Porque nadie ve los átomos, ¿no? A eso apuntaba, ¿no? Que en última instancia